Clase del 26 de mayo, audio recuperativo 2. Bien, voy a compartir la pantalla. Pues sí, después logro subir el video también. Compartir pantalla. Estamos entonces leyendo Justino en la página 308, capítulo 4, parágrafo 2. Voy a leer de la línea anterior. Lo solo bello y bueno que de pronto aparece en las almas de excelente naturaleza, por lo que con él tienen de parentesco y por su deseo de contemplarlo. ¿Cuál es, pues, me dijo, nuestro parentesco con Dios? Responde el anciano. Es que el alma es también divina e inmortal y una partícula de aquella soberana inteligencia, y como aquella ve a Dios, también ha de serle hacedero a la nuestra comprender la divinidad y gozar la felicidad que ahí se deriva. Absolutamente, le dije. Entonces aquí tenemos un tema fundamental para la antropología platónica, que es el parentesco, ¿no?, del alma con las ideas, como el alma es capaz de contemplar las ideas, así se argumenta en el Fedón. Entonces, las almas están hechas para la contemplación de las ideas, por lo tanto tienen que ser parientes, tiene que haber un parentesco, ¿no? Syngenes, dice. Entonces hay un parentesco del alma con Dios y por lo tanto también un eros, o sea, un deseo natural, ¿no?, del alma humana de contemplar las ideas, y eso en el Fedón también sirve como argumentación para demostrar la inmortalidad del alma. Si el alma está hecha para contemplar las ideas, es pariente de ellas, entonces es de alguna forma consustancial, de la misma sustancia, de alguna manera, de las ideas, y por lo tanto el alma misma es divina, ¿no? Este concepto entonces lleva en la antropología platónica a una divinización del alma. Por eso que después en la sistematización medio platónica, ya anterior a Justino, y después neoplatónica todavía más sistemáticamente, el alma se considera como una hipóstasis divina, o sea, una entidad divina que emana, procede de las ideas, y las almas humanas entonces no son más que partículas, en definitiva, de esta única alma universal, alma del mundo, psyche tu cosmo, ¿no? Entonces, el hombre en definitiva no es más que una como partición, una partícula, ¿no?, como lo dice aquí, de aquella soberana inteligencia, ¿no?, que emana en el nous, después en cuanto alma del mundo anima a todo el mundo físico, y después cuando nacen los hombres individuales, el alma de alguna forma se reparte por los hombres individuales, pero siempre manteniéndose una, de manera tal que, digamos, se ve que digamos, la antropología platónica le da un estatus de un cierto punto de vista muy alto al alma humana, porque es un estatus divino, prácticamente, ¿no? El alma está hecha para volver a Dios, ¿no? Emanó de Dios y por lo tanto está hecha para volver a Dios, por eso para comprender la divinidad, contemplarla, gozar la felicidad que de ahí se deriva, y sin embargo, junto con eso se produce en la antropología platónica un problema que los cristianos después cada vez más sistemáticamente individuarán y refutarán. Es decir, si se plantea que el alma en definitiva no es más que una emanación, como una partición del alma universal, y el alma universal procede del nous y va a volver al nous para reunificarse últimamente con el uno absolutamente trascendente, ¿no? Entonces en esta tríada neoplatónica que emana de la unidad suprema y original, el uno bien supremo, emana después el nous, donde están las ideas, después del nous emana el alma, pero todo eso después en un proceso de
vuelta, ¿no?, hacia el uno será prácticamente reabsorbido en el uno primordial, entonces los cristianos objetan, ¿no? Después sobre todo lo hará Agustín, pero aquí ya en Justino está la anticipación de esta refutación. Después, entonces, se anula prácticamente la subsistencia personal, individual del alma humana, de manera tal que la antropología platónica, paradójicamente, con este deseo de divinizar, de alguna manera darle un estatus noble al alma humana, termina finalmente después entrando en contradicciones insanables, incluso corriendo un riesgo serio de anular la propia subsistencia personal del alma humana, haciendo de ella algo simplemente accidental, o sea, como un momento como de la emanación de Dios, que después será definitivamente reabsorbido en Dios mismo, ¿no? Ahora la objeción que le hace el anciano a esta noción es a partir del libre albedrío, ¿no?, que es un punto donde la filosofía cristiana siempre insistirá de una manera muy especial. Y en efecto dice, ¿y todas las almas de los vivientes tienen la misma capacidad o es diferente el alma de los hombres del alma de un caballo o de un asno? No hay diferencia alguna, respondí, sino que son en todos las mismas. Luego también verán a Dios los caballos y los asnos. ¿O le habrán ya visto alguna vez? No, le dije, pues ni siquiera le ve el vulgo de los hombres, a no ser que se viva con rectitud, después de haberse purificado con la justicia y todas las demás virtudes. Luego me dijo, no ve el hombre a Dios por su parentesco con él, ni porque tiene inteligencia, sino porque es templado y justo. Así es, le contesté, y porque tiene la potencia con que entender a Dios. ¿No? Entonces aquí se ve claramente la objeción que el viejo cristiano esgrime frente al Justino joven que hace la defensa del platonismo, que el platonismo entra en una contradicción, ¿no? Porque por un lado sostiene que el hombre es capaz de contemplar a Dios por su parentesco con él, porque es como de la misma sustancia de alguna forma con él, ¿no? Pero después, en cambio, porque también Platón le da una gran relevancia a la ética y al libre albedrío, por otro lado sostiene que solo puede hacerlo si es templado y justo, o sea, si tiene en sí las virtudes éticas, en definitiva, ¿no? Entonces, en definitiva, aquí se plantea un dilema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el hombre puede acceder a Dios? Si es solo por su parentesco, entonces no importa si se porta bien o mal, pero en cambio para Platón importa si se porta bien o mal, y entonces el anciano hace, digamos, palanca sobre este punto para hacer ver que entonces si necesita portarse bien, no es por naturaleza, no es por un simple parentesco, ¿no?, que el hombre puede ascender a Dios, necesita tomar una opción, ¿no? Para la Biblia, el hombre no es hijo de Dios por naturaleza, ¿no? Por naturaleza sí está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces tiene efectivamente también un estatus especial porque está como es especialmente semejante a Dios, ¿no? Muchos interpretan esta expresión imagen y semejanza como un único concepto, o sea, una imagen especialmente semejante, ¿no? O una imagen que está llamada con su libre opción, ¿no?, a realizar esta semejanza con Dios. Entonces, una imagen dinámica, ¿no?, que está hecha para asemejarse cada vez más a Dios. Porque todo el cosmos, de alguna manera, como participa de la imitación de Dios, ¿no? Pero mediante el libre albedrío, el hombre participa de una manera especial, ¿no? Puede entonces llegar a asemejarse a Dios de forma tal que puede ser considerado hijo de Dios, de manera que la filiación divina no es algo natural, sino que es algo que se adquiere, ¿no?, mediante una opción del libre albedrío. Y por lo tanto llega a ser hijo de Dios, siempre por la gracia, porque Dios le comunica como esta vida divina, pero no se la comunica naturalmente, sino que a partir de una opción con la cual el hombre acepta eso,
que es cosa que es recalcada muy bien en el prólogo de San Juan que nosotros comentamos, cuando se dice a los que lo aceptaron, ¿no? Se les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces el ser humano no tiene una filiación divina en forma natural, sino que la tiene por gracia, por un don de Dios, pero sin embargo un don que está sometido a la condición que ese don sea aceptado, ¿no? O sea, Dios, como todo don, ¿no? El don no es algo automático, necesita de la aceptación del donatario, ¿no? De la persona a la que se dona. Si no sería, no sería un don, sería como forzar, sería forzar algo, ¿no? En cambio, digamos, el hombre es creado libre, ¿no? Por lo tanto, es libre de aceptar o rechazar este don. Vamos a concluir aquí este audio 2.